Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de UTECA Online. Estamos muy emocionados de que en el día de hoy nos acompaña para explorar una de las carreras más dinámicas y creativas de la licenciatura en Animación y Arte de Videojuegos, el maestro Martín Ponce. Martín es licenciado en Animación y Arte Digital y cuenta con una maestría en Administración de Negocios. Esto le ha permitido combinar a la perfección la creatividad con la gestión estratégica. Su formación es muy vasta y posee diplomados en áreas clave como fotografía, guionismo, mercadotecnia digital y efectos visuales. En su carrera profesional ha dejado huella en la industria. En 2012 fundó su propio estudio, Random Studio, y posteriormente colaboró con Trickster Studio en áreas de relaciones públicas, diseño y community management. Su experiencia es internacional, habiendo trabajado como diseñador, animador y social media manager en lugares como México, India y Dubái. Para la comunidad yuteca es una figura fundamental. De 2018 a 2023 se desempeñó como director académico en nuestro campus Ciudad de México, donde coordinó el clúster de creatividad y diseño y participó activamente en la creación y actualización de planes de estudio. Actualmente reside en Irlanda, donde se ha certificado como docente de inglés y ha colaborado recientemente en el desarrollo de la especialidad en desarrollo de videojuegos de UTECA. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al maestro Martín Ponce. Adelante, Martín, bienvenido. Muchas gracias, Itan. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que lo que les comparta sea de utilidad y gracias por conectarse. Gracias por la presentación. Así que sin más preámbulo, comencemos. Vamos a hablar un poquito de lo que nos espera en cuestión de producción de videojuegos en México para el próximo año. La verdad es que tenemos un futuro prometedor, pero a la vez incierto, como suele ser la industria creativa en México. Así que profundizaremos en esto. Me gustó comenzar este webinar con esta imagen que es de un mundo abierto en un videojuego, que está de moda los videojuegos de mundo abierto. Asimismo, tenemos un futuro abierto en la creación de videojuegos en México. Hay varias ramas por las que nos podemos ir. Tenemos VR, que está creciendo bastante en nuestro país. Hay algunos estudios y personas que independientemente están desarrollando para VR. También tenemos los videojuegos per se. Hay algunos desarrollos, sobre todo indie, que se están popularizando, realizados en nuestro país. Tenemos también la parte de producción para publicidad, que es bastante fuerte en México y que está dando buenos resultados en cuestión de ingresos y algunas otras oportunidades de las cuales voy a hablar más adelante. Entonces, tenemos un futuro abierto en cuestión de videojuegos en nuestro país. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Esa es la cosa. Hay un estudio que salió en abril de este año. Los estudios anuales recopilan todo lo que se hizo en el año anterior, es decir, en 2024, y se publican por ahí de marzo, abril, que es cuando ya tienen todos los resultados, hacen análisis, hacen comparaciones, los van publicando. Entonces, este se publicó el 2 de abril del 2025, es un estudio que hizo Santander junto con Endeavor. Santander el banco porque tiene para sus inversionistas, publica estudios de mercado sobre las posibilidades de inversión en distintas industrias. Entonces, como la industria de los videojuegos, que es un mercado atractivo para inversionistas de Santander, por eso hicieron este estudio y lo publicaron. Eso ya nos habla de que tenemos una buena perspectiva en nuestro país en cuestión de gaming. Algunos de los números que recopilaron fueron los que están en esta infografía. Por ejemplo, que México ocupa el 10º lugar en ingresos en gaming a nivel mundial. Esto es sumando todo lo que tiene que ver con gaming, es decir, compra de consolas, suscripción a servicios en línea, ya sea de cloud gaming o de pases de juego, por ejemplo, el de Xbox o el de PlayStation, o descargas de juegos pagadas, por ejemplo, en Steam, compra de videojuegos físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con comprar
algo en un videojuego, todo eso se suma y en el mundo México es el 10º país que más ingresos genera a la industria del gaming dentro del país. Eso también nos convierte en el número 1 en América Latina. Este número sube y baja a lo largo de los años. Hemos estado en primero, segundo, tercero. Nos peleamos un poco con Argentina, con Brasil. Brasil es un país muy, muy grande, entonces la cantidad de personas que tiene es también enorme. Por lo tanto, la cantidad de gasto que se hace es mayor. Entonces, pensando que Brasil tiene una población mayor a la de México y que aún así estemos sobre de ellos, habla bien de nuestro país en cuestión de ingresos. Aunque, ya hablaremos más adelante, no todos esos ingresos se quedan dentro de México, entonces también será algo que habrá que considerar. Esto nos representa 2.300 millones de dólares de ingresos anuales, al menos a 2024, que fue el resultado de este último estudio. El promedio se acerca a unos 2.300 millones de dólares de ingresos para el año 2024 y para la perspectiva del 2025. Esto equivaldría a que si compramos una casa, imagínense una mansión así enorme, que cueste unos 18 millones de pesos mexicanos, con alberca, en un lugar bonito. Esos 18 millones de pesos mexicanos equivalen más o menos a $1.000.000. Ahora imagínense 2.300 de esas casas, esa es la cantidad de dinero que ingresa cada año, o al menos el año pasado, y se espera en este un poco más, solo en gastos de videojuegos en nuestro país. Eso es gracias a que tenemos más de 76 millones de jugadores activos. Y estos 76 millones de jugadores se consideran todos los que son mayores de 6 años hasta 70 y tantos años, los consideran, todo ese mercado son los que están considerados ahí. Y representan el 61% de todas las personas en ese rango de edad. Es decir, el 61% de todos los mayores de 6 años hasta 70 y tantos años en México, el 61% juega y gastan 2.300 millones de dólares al año. Todo esto solamente teniendo 67 empresas dedicadas al gaming en México, que es un número muy bajo. Tenemos 32 estados, entonces más o menos son como de a 12 empresas por estado, dedicadas 100% al gaming. Es muy poco. Estas 67 empresas dan trabajo a 2.400 empleados de manera directa, que si consideramos que cada año se gradúan más o menos unos 100 alumnos solo de UTECA en animación y arte para videojuegos, y sumamos el resto de las licenciaturas relacionadas con videojuegos, entonces nos quedamos muy cortos. Por lo tanto, una de las soluciones que veremos más adelante es emprender negocios a futuro, en los próximos años, cuando ustedes vayan graduando, o si es que ya se graduaron, esa es una buena solución. Sin embargo, hay buenas oportunidades, sobre todo en lo que tiene que ver con experiencias, como mencionaba hace rato, con publicidad. En cuestión de marketing, ha habido muchas campañas que generan hasta un 15% mejores resultados que las campañas tradicionales digitales, es decir, en redes sociales o a través de anuncios en YouTube o otro tipo de anuncios, por ejemplo, en televisión digital. Entonces, cuando se hacen campañas a través de videojuegos o que ocupan videojuegos, suelen tener mejores resultados, al menos en nuestro país. También tenemos posibles colaboraciones que se pueden llevar a cabo con infraestructura digital o tecnología. Por ejemplo, Telcel tiene un plan que es para gamers. Entonces te da datos ilimitados con ciertos juegos o con todos los juegos, dependiendo del plan que contrates, y te da apoyo en compras dentro de los juegos. Entonces puede ser que si tienes un tipo de pase, las compras tengan un descuento y esto incentiva el gasto de los jugadores dentro de la industria de México de los videojuegos en línea y sobre todo en celular. En nuestro país se ocupa más el gaming en celular y se gasta muchísimo más en gaming en celular. El 30% más o menos de los ingresos vienen de ahí, es el más alto. Y también están las nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que mencionaba del VR, la realidad aumentada,
la inteligencia artificial, que todas estas herramientas nos ayudan también a través del gaming a aprovechar las plataformas que hay y poder ofrecer otro tipo de servicios para otro tipo de mercados y entonces expandirnos y vender más y ganar más dinero, tener más empresas, tener más empleados y tener trabajo para todo el mundo. Los desafíos que identificó este mismo estudio son la falta de inversión, ya que, como lo vamos a ver en una gráfica al rato, es poco el dinero, o sea, a pesar de que son 2.300 millones de dólares, esto se va desviando a pagarle a tal, pagarle a tal, pagarle a tal. Entonces, lo que queda al final para poder reinvertir en un nuevo juego termina siendo poco. Entonces, hay poco dinero para pagarle a los profesionales. Por lo tanto, no puedes contratar talento especializado, que es otro de los desafíos. Y necesitamos, como veremos en un rato, encontrar una manera de unir fuerzas y crecer los estudios mexicanos que hoy en día pueden hacer, están muy limitados en las producciones que pueden lograr. Estamos muy limitados. Y bueno, la competencia global que va hacia lo mismo. Hay otros países que están mucho más desarrollados, que empezaron antes, que tienen mayor inversión, como Japón o Estados Unidos, que nos superan ampliamente y estamos muy rezagados respecto a ellos. Para la gente, si es que tenemos aquí conectadas algunas personas interesadas o ya inscritas en la especialidad, les puede interesar este otro estudio, que es mucho más profundo. Lo hace una empresa que se llama Statista. Esta empresa hace estudios de mercado en general para empresas de todo tipo en todo el mundo en distintas industrias y tuvieron la genial idea de, bueno, ya hice un estudio de mercado para la industria petrolera, ya hice uno para la industria del entretenimiento en México, otro para la música en Estados Unidos. Entonces juntan toda esa información y por medio de Big Data y de inteligencia artificial sacan conclusiones y van comparando. Entonces ofrecen una serie de resultados que uno puede entrar a la página, consultar los resultados que ellos dan o incluso comparar con otras regiones. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar México, Mauricio, Malta, Laos, Estados Unidos, España, el país que yo quiera. Incluso puedo ver por continente, por regiones políticas, regiones geográficas o crear una región a partir de de los países que yo les defina. Bastante útil. O también puedo separar por mercados. Por ejemplo, aquí estamos viendo solo juegos, pero me puedo ir a todo lo que tiene que ver con medios, por ejemplo, libros, cine, televisión, etcétera. U otras industrias, deportes digitales, los esports, el metaverso, el entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Está bastante completo y nos presenta varias gráficas con información, un análisis hecho con inteligencia artificial, que quizás no es tan confiable porque ya saben, la inteligencia artificial todavía no está al 100, pero ayuda. Y podemos también comparar diferentes tipos de gráficas y ya si pagan incluso pueden acceder a todos los datos y otras visualizaciones, gráficas de solo una de ellas, más explicada, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo esta página si les interesa a ese nivel la demografía de los gastos. Hay un par de cosas que yo quiero mencionar de aquí. Una de ellas es la penetración de mercado, que es este mapita que está aquí. El User Penetration Comparison. User Penetration o penetración de usuarios en este contexto de estudios de mercado es del 100% de personas a las que tú diriges tu producto. Por ejemplo, decíamos todos los mayores de 6 años que vivan, por ejemplo, en una ciudad, que tengan acceso a Wi-Fi, que tengan suficientes ingresos como para gastar en videojuegos, haces tu sector de mercado al que le quieres vender tu producto. De ese 100%, ¿cuántos gastaron realmente, compraron tu producto? Eso es la penetración de mercado. Y en México, en penetración de mercado, estamos en el número 5. Entonces, en ingresos no aparecemos en los primeros 5, estamos muy bajos en ingresos totales, pero en penetración de mercado estamos bastante altos. Es lo que les mencionaba hace rato, más del 60% de los mexicanos que puede gastar en un videojuego, gasta en un videojuego. Entonces, es algo que podemos aprovechar para venderles más, encontrar cómo diversificar para que no solo sea vender un juego, sino a lo mejor también vender el skin, vender el producto adicional, vender el accesorio, vender, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovechar que tanta gente compra para aumentar
el ticket promedio de gasto de las personas que consumen, que de hecho ya es bastante alto comparado, por ejemplo, con ir al cine o con de música o de películas, series, con todo lo demás que es consumo de entretenimiento. Los videojuegos son los que están más altos de todos, 25% más que los demás. Entonces, es algo que se puede aprovechar. Y otra cosa que quiero mencionar de esta página son estos dos puntos que dan aquí. El primero dice que el ingreso que se espera anualmente de dentro de los próximos 5 años en México va a ir creciendo anualmente alrededor de un 7%, que eso va a resultar en generar 6.39 billones de dólares para el 2030. Suena bastante bien, que de hecho es esta gráfica que está aquí. Vemos cómo va creciendo, 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 creciendo. Creo que estamos teniendo una complicación de conexión. Vamos a dar unos segunditos en lo que se restablece. Hola. Listo, te tenemos de vuelta. El segundo punto que quiero mencionar de esta página son dos de los resultados que ellos muestran, ¿no? De los análisis que ellos hacen. El primero es que se espera que nuestro país siga teniendo un crecimiento en los ingresos generados en la industria de los videojuegos para los próximos 5 años. Entonces, es un crecimiento del 6.93%, prácticamente 7%, de año con año, lo cual nos va a generar 6.39 billones de dólares para el 2030. O sea, sobre el 2030 vamos a generar esos 6.39 billones de dólares a través de los videojuegos, lo cual es maravilloso, ¿no? Suena muchísimo dinero, es mucho mejor. Y de hecho, es esta gráfica que está aquí, que podemos ver cómo va creciendo año con año. Empezamos en 2017, que son datos reales. 2018 tuvimos un salto ahí importante. 2019, 2020 seguimos creciendo, creciendo, creciendo. Llegamos a 2025, que esto es lo que se espera generar a final de este año. Y luego el crecimiento este del 7% anual hasta llegar a 2030, esos 6 billones de dólares. Maravillosos. Sin embargo, el segundo punto, o el tercer punto que ellos mencionan, es que en una comparación global, el país que genera mayores ingresos o que va a generar mayores ingresos este año, al final del 2025, es Estados Unidos. Y se espera que lleguen esos ingresos a 141.84 billones de dólares. O sea, nosotros llegaremos a 7 para el 2030 y ellos este año llegarían a 140 aproximadamente, o sea, 20 veces más. Si lo ponemos en perspectiva, esta es la grafiquita bonita que vimos hace rato. Aquí está México en 2030, grábense esta imagen. Y lo que vamos a ver con Estados Unidos es esta línea roja que llega hasta acá. Entonces, solo en 2025 ellos van a llegar hasta acá, mientras que nosotros de aquí a 5 años vamos a llegar hasta aquí, muy poquito. Eso tiene que ver con muchas cosas. Obviamente la industria ya es más grande, tiene más años, hay más empresas, allá está PlayStation, bueno, Sony, ahí está Microsoft con Xbox, hay muchos estudios de videojuegos allá, etcétera, etcétera. Entonces la competencia es complicada, pero también tiene que ver con lo que se ve aquí en esta misma gráfica, que es que está pintada de diferentes colores de acuerdo a los diferentes ingresos que hay por tipo de videojuego, digamos, o por tipo de gasto. Entonces tenemos gastos en juegos descargables, tenemos gastos en juegos online, en juegos físicos, en publicidad dentro de los videojuegos, o sea, lo que las empresas pagan para que su anuncio salga mientras estás jugando al Candy Crush. Tenemos juegos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más genera es el gaming hardware, o sea, las consolas y los accesorios. Consolas y accesorios se producen en Estados Unidos y se traen, se importan, o en Japón en el caso de Nintendo. Y creo que también tienen plantas en Estados Unidos. Entonces se importan.
Eso quiere decir que la mayor parte de ese gasto que se hace en México, se realiza en México, no se queda en México, se va al extranjero. Y si además consideramos que los juegos más descargados, más jugados, más comprados, también son extranjeros, gran parte de todo este gasto se va a otro país. Entonces, lo que queda para reinvertir es muy poco. Y si bien sí hay ganancia aquí de los distribuidores, de los... Eh, hay estudios que hacen maquila para juegos de Estados Unidos, hay juegos nacionales también que se compran, los puntos de venta, etcétera, etcétera. No es suficiente lo que se queda en el país como para que volvamos a invertir todo ese dinero en un juego AAA. Por ejemplo, todo lo que se generó aquí en Estados Unidos, si agarramos nada más este cachito, que es lo que va a generar en México en 2030, con eso ya nos alcanza para hacer un God of War, o un Assassin's Creed, o un Odyssey, que acaban de hacer una como remasterización de Odyssey, que por cierto un estudio irlandés trabajó en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar a la par de Estados Unidos o de otros mercados enormes como Japón? Porque está muy, muy bonito crecer, pero está mejor competir con los grandes. Estas son las soluciones que yo creo que podemos ocupar. Una de ellas es hacer alianzas. Y para ello tengo esta bonita infografía que está aquí a la derecha, que tiene que ver con otra cosa, que es cómo obtienen su dinero las startups y cómo van creciendo, pero se puede aplicar a el crecimiento de las empresas de videojuegos en México. Lo explico muy rápido. Si uno tiene una idea y la realiza solito, tiene el 100% de esta cantidad de dinero para sí solo, porque uno hizo el proyecto solo. Si uno se junta con alguien más, tiene solo la mitad, porque la otra mitad es para ese alguien más, pero se puede juntar más dinero, entonces es la mitad de más dinero. Si uno se junta con familiares, amigos que puedan a lo mejor colaborar con dinero o con trabajo o con conocidos o etcétera, etcétera, uno genera más dinero, tiene menos participación de ese 100%, pero el 100% es mayor, entonces uno termina recibiendo más. Y así sucesivamente, si uno participa en rondas semillas de inversiones, ya sea privadas o del gobierno, si uno aplica créditos, si uno vende acciones de su empresa a distintos inversionistas, o si uno genera una empresa pública, que es cuando ya cotizas en bolsa y demás, que tiene varios requisitos antes de llegar ahí, pero si uno va subiendo en esa escala, uno va teniendo menor participación, menor porcentaje de ser dueño de la empresa, digamos, pero de una empresa valuada mucho más cara, mucho más grande. Entonces, uno tiene, por ejemplo, el 17% de 2 billones de dólares contra tener el 100% de 15,000 dólares, que es nada. Entonces, tener poco de mucho es mejor que tener todo de nada. En perspectiva, viendo a la industria mexicana de los videojuegos, casi todos estamos aquí. O somos solitos haciendo nuestro juego y nos tardamos 8 años y lo sacamos y somos felices y nadie lo conoce y no ganamos nada de dinero, pero sacamos nuestro juego. Eh, si es lo que buscas, está perfecto, pero si lo haces con alguien más, sale antes, quizás en el mismo tiempo que hiciste un juego tú solo, puedes hacer 2 juegos con alguien más, vas aprendiendo, vas mejorando, el segundo juego sale mejor, lo que ganas de uno lo aplicas en el otro, etcétera. Entonces puedes hacer algo mucho más grande, o ya pones tu pequeña empresa con algunos contratados o amigos o familiares que te ayuden y haces algo todavía más grande, ganas más dinero, estás mejor establecido. Casi todos estamos en esas 3 etapas en México. Hay algunos que ya son empresas más establecidas, que son las 67 que vimos que dan trabajo a 2,400 personas. O sea, no es que solo existan esas 67, sino que esas están ya en un nivel de ser consideradas dentro de un estudio tan grande como el que hizo Santander. Si estas empresas pequeñitas, medianas, se juntan, entonces tenemos poderes que pueden hacer lo que un estudio más grande entre esas 3. Se dividen los gastos, se dividen los problemas, se dividen el trabajo, se divide el tiempo, entonces pueden trabajar más rápido en un videojuego más grande, por lo tanto vender algo mejor y conseguir más ingresos de vuelta. Y si eso tiene éxito, entonces puedes convencer a inversionistas que den más dinero porque les
muestras cómo invertir en videojuegos genera dinero, que se queda en el país, que se queda en ellos, no que se va a otro país. Y si luego esas empresas se juntan y hacen un estudio más grande, entonces pueden hacer juegos más grandes también. Y se va haciendo como una pirámide. Las empresas que ahora son las más grandes, digamos, se pueden juntar entre ellas y hacer un videojuego grande. Las que son medianitas se pueden juntar entre ellas y hacer un videojuego más grande. Las que son pequeñitas se juntan entre ellas y hacen un videojuego más grande. Los que se van graduando ponen sus emprendimientos pequeños y hacen videojuegos pequeños y van aprendiendo. Entonces vamos subiendo a lo largo de los años. Quizá nos lleva desde que nos graduamos hasta que podamos estar en un videojuego 2, 3 grande, ya quizás un triple A, unos 10 años, uniéndonos con otros proyectos, sacando jueguitos chiquitos, medianos, grandes, ir creciendo, pero eso nos garantiza un crecimiento constante y un crecimiento como industria. Es decir, no soy yo solo mejorando y yo solo aprendiendo y yo solo llegando a hacer un juego triple A que solo es imposible, además, pero digamos, yo solo llegando hasta el objetivo final, sino que mientras voy creciendo voy dando trabajo a los de abajo. Mientras voy creciendo, le voy enseñando a los de abajo. Mientras voy creciendo, voy eh, dando financiamientos o abriendo brecha, porque también es importante, voy convenciendo inversionistas que después van a confiar en los demás. Entonces, después, cuando llegue a ser el grande, estos de abajo, a los que ya preparé, me van a ayudar para maquilar mis propios juegos. Y entonces vamos a crecer todos juntos y vamos a hacer juegos más grandes cada uno en conjunto hasta que lleguemos a ser una industria fuerte como la de los otros países y generar tanto como Estados Unidos, Japón y demás. Lleva tiempo, pero solamente pensándolo así de dividir el pastel entre muchos, es que vamos a llegar ahí. Si no cambiamos la mentalidad que se ha tenido en años anteriores de yo solito y yo quiero hacer mi idea porque mi videojuego es el mejor, nunca vamos a llegar ahí. Otra solución es el consumo local. Y aquí pregunta retórica, contéstense a ustedes mismos en su casa o en el transporte público donde estén escuchando esto. ¿Cuántos videojuegos mexicanos conocen? La verdad es que hay pocos y los pocos que hay son poco conocidos. Y de ahí, ¿cuántos han consumido? O sea, ¿cuántos han comprado? Yo, la verdad, no he comprado ninguno y soy parte de esta industria desde hace muchos años y ustedes están entrando a esta industria y quizás no han consumido productos locales. Entonces, también hay que hacer eso, empezar a consumir más, empezar a darlos a conocer. Si tenemos amigos que estén desarrollando un videojuego y podemos aportarles con dinero, tiempo, esfuerzo, publicidad gratis, boca en boca, programar algo, etcétera, hacerlo. Y ya que está el juego publicado, comprarlo. Entonces ahí se empieza a generar también dinerito que se queda local y que ayuda a que haya más producciones. Y que a lo mejor yo ahora estoy estudiando la licenciatura, consumo esos juegos, cuando me gradúo, esas empresas ahora son más grandes y ahora están contratando. Entonces yo puedo entrar ahí. Incluso es como un plan de auto, no sé cómo decirlo, de darnos oportunidades a nosotros mismos dentro de nuestra carrera profesional, consumiendo productos de videojuegos locales que eventualmente nos pueden dar trabajo cuando nos graduemos. Y que también, si seguimos esa idea, cuando pongamos nuestros emprendimientos, nos van a seguir consumiendo otras personas a nosotros. Y el tercer punto, la tercera solución, es la especialización, que ya lo mencionaba el estudio primero que vimos, el de Santander. Mientras más nos especialicemos, mejores juegos vamos a poder realizar. Pero para ello necesitamos grandes presupuestos. Entonces, como que todo va en orden y todo depende uno del otro. Consumimos local, nos aliamos, eso nos genera mejores presupuestos y entonces podemos contratar gente especializada. Al nivel de tú ya solo modelas y es tu único trabajo, tú solo haces texturas y es tu único trabajo, tú solo haces las texturas de los muebles y ese es tu único trabajo, tú solo programas UI, tú solo programas bases de datos, tú solo programas que sea más eficiente el juego, tú solo testeas, no haces nada más, porque ahora es como programo, testeo yo solito y yo lo corrijo. Entonces podríamos tener diferentes departamentos si unimos fuerzas. Si un estudio es bueno testeando y otro estudio es bueno, qué sé yo, haciendo algo en línea, y otro estudio es bueno con modelos 3D, entonces se juntan los tres y hacen un juego que requiera de esas tres especialidades. Y como estudios
aportan esa especialidad y después pueden hacer un estudio grande en conjunto y entonces empezar a contratar talento especializado. Para ello, para poder contratar talento especializado, también necesitamos talento especializado que podamos contratar. Entonces, si yo quiero ser modelador, me pongo a trabajar siempre de modelador, estudio al respecto, me preparo yo solo o voy al extranjero, que hay carreras muy especializadas, y eso me ayuda. Si quiero hacer solo programación de algo muy específico, no sé, de IA, entonces me voy hacia eso. En México apenas estamos abriendo, ¿no?, esas posibilidades. De hecho, la UTECA está abriendo una especialidad en desarrollo de videojuegos que, bueno, al menos de lo que estuvimos trabajando, es lo único que hay como así tan directo. Hay otras por ahí, pero son más generales. Son como para, yo ya programo y lo que quiero es como tener una embarrada de videojuegos. Entonces apenas están surgiendo estas opciones. Si uno las aprovecha, entonces puede tener más oportunidad de que cuando se abran estas ventanas de contratación en México, pues nos contraten a nosotros, o sea, a la persona que se especializó. Y mientras se abre en México, uno puede internacionalizarse, ir a Canadá, Estados Unidos, Japón. Japón es más difícil, pero Canadá y Estados Unidos es relativamente sencillo. Y trabajar ahí y luego volver cuando la industria esté más fuerte acá. O volver a contribuir a hacer la industria más fuerte acá. Entonces es como dejar de verse a uno solo como profesional de la industria de los videojuegos y ya, sino verse también como parte de la industria de los videojuegos, porque en la medida en la que uno contribuye a la industria en general, se abre oportunidades a sí mismo para crecer. Y siento que eso falta mucho. Por último, quiero mencionar algo sobre lo que está sucediendo, que seguramente ya se enteraron, fue toda una noticia en el mundo del gaming en México, que es esta iniciativa de ponerle un impuesto a, me parece que sí es 8%, a los videojuegos violentos en México. Entonces, todo lo que sea comprar un videojuego o comprar dentro de un videojuego que se ha considerado violento, va a tener un impuesto extra, o sea, ya se paga el IVA, 16%, y ahora va a ser otro impuesto, que es 8% más, por ser un videojuego violento. Ha generado mucha controversia porque evidentemente no es que por jugar videojuegos violentos ya seamos violentos. De hecho, hay mucha gente que no juega videojuegos y es muy violenta. Y hay mucha gente que tal vez la mayoría, no hay un estudio serio al respecto, pero tal vez la mayoría de los que jugamos videojuegos somos ahí todos ñanguitos que no decimos ni, no dañamos ni una mosca, ni decimos grosería. Yo, por ejemplo, no digo grosería si solo juego videojuegos, es muy raro. Bueno, no importa. El punto es que no está directamente relacionado la violencia con el jugar un videojuego violento. Y de ser así, pues tendríamos que grabar también, por ejemplo, las series de narcos o, qué sé yo, una película de James Bond, Misión Imposible, también deberían de tener impuestos porque son violentas e incitan a la violencia, o libros violentos porque incitan a la violencia. Entonces no tiene como mucha coherencia. De hecho, y aquí voy a mostrar otra página, hay una empresa que se llama CIU, The Competitive Intelligence Unit, que se dedica a hacer también estudios de mercado. Y el 6 de octubre de 2025 publicó un statement, una declaración acerca de esta iniciativa de grabar los juegos violentos, en la cual mencionan que no están de acuerdo y que además el gobierno, aquí lo dice, la iniciativa de reforma del IEPS parte de una interpretación incorrecta y sesgada de los datos de CIU, porque ellos hicieron un estudio y el gobierno tomó eso para de ahí agarrarse. En el documento se señala que un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit señaló que entre los primeros 3 géneros de videojuegos más jugados en México se encuentran el de acción, aventura, estrategia y disparos, o sea, esos 3. Y revelando que 4 de los 5 juegos con mayor demanda a partir de 2021 se encuentran en el género violencia. Sin embargo, la propuesta omite precisar que no todos los títulos de esas categorías son violentos. Por ejemplo, en estrategia se incluyen violentos rompecabezas, puzzles, o sea, ajedrez,
es, está en estrategia y no por eso necesariamente es violento. O Candy Crush, por ejemplo, que tampoco es un videojuego violento. Entonces, no hace una coherencia como que porque es el porcentaje más alto de que se juegan, entonces ya son todos los juegos violentos. Y también en la lista de los juegos más populares en México, sí hay Call of Duty, Grand Theft Auto y Gears of War que son violentos, pero los otros dos, que no los menciona cuáles, pero los otros dos no son violentos, mientras que el estudio de el gobierno dice que 4 de los 5. Entonces, como que hay una mala interpretación de los datos de ese estudio. Entonces, ellos mismos dicen eso es incorrecto y estamos en contra de la decisión del gobierno. Hay gente que se quiere organizar, que quiere hacer marchas, que quiere echar la iniciativa hacia atrás, que ya se aprobó. A partir de 2026 va a existir este impuesto. Y aparte, se espera una repercusión relativamente baja, como que baje un 1.5% el ingreso de los videojuegos, que no es mucho, o sea, de los millones que vimos, de las casas que pensamos, un 1.6 sería una de esas casitas. Sin embargo, lo que aporta a la recaudación fiscal es 0.0002%, que bueno, comparando que hay impuestos por todo, suena muy poco, ¿no? Pero lo que le quita a la industria de los videojuegos contra lo que le aporta a a, a la acumulación fiscal dentro de un año, es muy poca la diferencia, entonces es como una decisión que no tiene mucho sentido. Lo que creemos la mayoría es que esto tiene que ver con que 8% de todos esos billones que pensamos, pues es muchísimo dinero. Y ese muchísimo dinero, por como es nuestra política, posiblemente se desvíe de una u otra forma y termine en los bolsillos de los políticos. Entonces es como una manera de aprovecharse de algo que ya se está gastando. Es para tenerse en cuenta, posiblemente se eche para atrás en unos años, cuando haya cambio de gobierno o cuando hayan visto que hay muchas quejas, etcétera, o cuando, no sé, posiblemente no se eche para atrás porque no, como es muy poco el cambio, mucha gente va a seguir gastando y simplemente se va a adaptar y ya en lugar de pagar 100 pesos va a pagar 108 pesos. No es mucha la diferencia. Entonces, tal vez pase desapercibido y se mantenga para siempre. Esperemos que no, pero no es tan grave y afecta más, creo yo, las otras tres soluciones que vimos, hacer alianzas, consumo local y especialización, que lo que nos puede afectar un impuesto de 8% que imponga el gobierno. Entonces, eso no es como algo para preocuparse, simplemente pues a tener en cuenta que estaría afectando. Con eso cierro la perspectiva de qué nos espera para el próximo año en cuestión de producción de videojuegos. Espero que les haya abierto la mente. Espero que ahora piensen como industria y no solo como personas. Y espero también que dé una visión de todas las cosas que influyen dentro de la industria de los videojuegos y cómo pinta el panorama de aquí a 5 años, que si están empezando la licenciatura estarán ya trabajando. Entonces ya saben, consumo local, alianzas y tendrán trabajo asegurado en esta industria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, por esta exposición tan informativa, apasionante. Yo creo que nuestros estudiantes y todo el público que nos esté escuchando se lleva ideas muy claras, mucha inspiración también. Y antes de cerrar, me gustaría hacerte tres preguntas que considero son muy importantes para aquellos que estén dentro del área de la animación, los videojuegos y también aquellos que estén pensando en adentrarse y cursar una licenciatura enfocada a esta área. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles consideras que son las tres habilidades técnicas o el software que un animador en esta área debe dominar sí o sí para ser competitivo en esta industria? Uy, la respuesta no es la que estás esperando. Más que tener como tres herramientas que manejar, creo que lo que uno necesita es facilidad para manejar diferentes software. Porque hoy existe, por ejemplo, Maya, 3ds Max, Cinema 4D, pero mañana puede ser que esos ya no existan, que exista otro.
Hoy en día la inteligencia artificial ha avanzado mucho y ya hay muchas cosas que se suplen. Epic, por ejemplo, que son los que hacen el Fortnite, es más famoso de ellos. Ellos tienen un motor de videojuegos que se llama Unreal, que sería como el principal a aprender. Y dentro de Unreal tienen como un software aparte que es para creación de personas. Y tú puedes generar modelos muy, muy realistas ahí, simplemente cambiando características y ya lo exportas directo al motor de videojuegos. Entonces ya no tienes que modelar a un personaje en Maya, por ejemplo. Entonces como que puedes desaprender Maya mientras aprendas a usar ese, pero si mañana ese ya no existe y existe otro, entonces necesitas el otro. Es muy variable, todos los años hay software nuevo y entonces lo mejor no es voy a aprender estas 3 herramientas que me van a dar el éxito en mi carrera, sino voy a aprender cómo cuando tenga que usar una nueva herramienta, aprenderla lo más rápido posible. Y creo que la única manera de hacer eso es usar muchas herramientas. Entonces, usar Photoshop, Illustrator, Canva, eh, no sé, Unreal, pero también Unity, pero también DaVinci, pero también todo, todo. Mientras más uses, más te acostumbras a adaptarte rápido y eso es lo que en realidad se necesita. Wow, de acuerdo, solo no es un software, es toda una gama de herramientas. Entonces, sin duda, aquí en UTECA y en el plan de estudios utilizamos algunas de estas, el modelado, el dibujo y demás, que creo que son fundamentales por todo lo que nos cuentas y que le puede servir a los estudiantes entender para qué lo van a llevar. Y la siguiente pregunta sería, tú que has estado, bueno, en México, India, Dubái, ¿cuáles son las diferencias que tú puedes encontrar en el mercado laboral en esta área? Y sobre todo, ¿qué consejos le pudieras dar a aquellos que buscan esta oportunidad internacional? La principal diferencia que noto entre los países es la cultura de trabajo. Por ejemplo, en India les pagan nada, trabajan mucho, se aprovechan de ellos y entonces venden al extranjero mano de obra barata. Tienen buenas escuelas de IT, sobre todo, es muy famoso en India por tecnologías de la información. Entonces, como que su tirada es esa, como trabaja barato para el resto del mundo, pero que en India es un buen ingreso porque su economía es, digamos, todo más barato. En México también explotan mucho y pagan mal, lamentablemente. Hay mucho hora extra que no se paga, hay mucho, si uno puede hacer el trabajo de dos, que lo haga uno, y tiene que ver con esta falta de inversión. Si tuviéramos más dinero para invertir, entonces le pagamos a la gente lo que es y contratamos a 10 personas cuando necesitemos 10 en lugar de a 3 porque es para lo que nos alcanza. Entonces es como se necesita ya un cambio de mentalidad. En Estados Unidos, en Canadá se respeta mucho más eso. En Canadá se paga muy bien, sobre todo las horas extras se pagan muy bien. Casi siempre los extranjeros son los que se la viven ahí en los estudios aprovechando las horas extras. En Irlanda, por ejemplo, tienen una muy buena cultura laboral, se respeta mucho cuando alguien está enfermo, hay muchos días de vacaciones, se paga bien, tienen el salario mínimo más alto de toda Europa. Entonces, creo que eso se necesita como una mejor cultura laboral en México. Y si alguien quiere salir al extranjero, no le recomendaría India, le recomendaría Canadá o Europa o Estados Unidos. Y lo que se necesita, primero, licenciatura terminada con título, porque es más fácil salir así cuando tienes tu título, apostillas y todo, y haces los trámites mucho más fácil. Eh, por ejemplo, para irte a Canadá es muy sencillo irte con un diplomado o una especialidad o una maestría. Y dependiendo cómo está la visa, porque cambian los requisitos y los derechos que te da la visa cada año, casi casi, cada par de años, normalmente te dan un año de que puedas trabajar legalmente en el país cuando terminas tu curso. O el mismo tiempo que te tardaste, si hiciste una maestría de 2 años, te dan 2 años, por ejemplo. Entonces es como una forma muy fácil de ir allá. Europa no lo recomiendo tanto porque acá uno puede trabajar muy fácil, pero no en su carrera. Los trabajos que se consiguen sencillos son como limpieza, mesero. Si quieres vivir la experiencia de vivir en Europa, está bien, pero si quieres trabajar de tu carrera, recomendaría más Canadá o Estados Unidos.
Wow, de acuerdo. Creo que toda la experiencia que has tenido y estas oportunidades también de poder identificar eh, las diferentes culturas en el ámbito laboral también permiten saber en dónde podríamos, en este caso, decirle a los estudiantes, ¿no? Aquí puede ser un poco más sencillo, aquí necesitas estos requisitos y sin duda nosotros buscamos ser este puente para los estudiantes y que logren, mediante la inspiración que nos acabas de compartir, tener esta oportunidad internacional. Y para finalizar las preguntas, tú empezaste, tuviste tu empresa, Random Studio, y aquí el consejo sería, ¿qué necesitarían los estudiantes o los egresados para emprender? A lo mejor quieren hacer su propio estudio y demás. ¿Qué sugerencias les darías tú para poderlo ir consolidando? Bueno, creo que eso da como para otro webinar completo, porque serían muchos consejos, pero resumiéndolo, prepararse para administrar una empresa. Yo, por ejemplo, empezamos así por gusto y no teníamos nada de orden ni nada, entonces me puse a hacer justo la maestría en administración de negocios y todo lo que iba estudiando lo iba aplicando. Y de ese año, o sea, de que la inicié a cuando terminamos, las ventas subieron como 8 veces, empezamos a contratar más gente, o sea, sí hubo una diferencia muy clara cuando ya sabíamos cómo hacer las cosas. Entonces eso sería bueno, prepararse para administrar una empresa, para dirigir, para cuestiones de finanzas, de cuestiones legales, etcétera. Otra, lo que recomendaba de partir el pie, o sea, más que yo voy a hacer mi empresa yo solo y voy a hacer 1000 videojuegos, eso no va a suceder. Entonces, mejor júntate con gente, si encuéntrate a alguien que sea muy buen animador, alguien que sea muy buen modelador, alguien que sea muy buen programador, alguien que sea muy bueno con las ventas, alguien que sea muy bueno con las finanzas, júntense y hagan una empresa. Pero para hacer eso, hay una frase que me dijeron una vez en una reunión de negocios que funciona muy bien. Mientras están enamorados, planeen el divorcio, porque la gente se pelea mucho, porque todos tienen diferentes formas de trabajar, tienen diferentes maneras de manejar el dinero. Cuando hay mucho dinero involucrado, la gente se vuelve loca. Entonces, lo ideal es cuando vas a empezar, defines todo, todo, todo. O sea, incluso si nos peleamos, ¿qué vamos a hacer? Si nos demandan, ¿qué vamos a hacer? Si nos vamos a bancarrota, ¿qué vamos a hacer? Si nos va muy bien, ¿qué vamos a hacer? Si nos va como queremos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, con tus diferentes planes y así no te terminas peleado con tus amigos, no terminas perdiendo amigos o negocios o una buena empresa o una buena oportunidad de crecimiento por este tipo de peleas. Entonces, prepararse para cómo dirigir una empresa, juntarse con gente talentosa y con quien te lleves bien y planearlo todo desde un inicio para que si algo sale mal o sale bien, por cómo salga, eh, se conserve bonita la relación con las personas y se conserve bonita la empresa. Esos serían los 3 consejos que, resumido, daría. Muchísimas gracias. Sin duda nos daría para otro webinar. Entonces también déjenos en los comentarios si quisieran que el maestro Martín nos pudiera compartir a grandes rasgos sobre esta experiencia. Y bueno, finalmente queremos agradecer a todos por su participación en este webinar. Un agradecimiento muy especial al maestro Martín Ponce por compartir esta invaluable experiencia y su conocimiento con la comunidad de Oteca. Sin duda, su trayectoria internacional y su aporte a nuestros planes de estudio son testimonios del compromiso con excelencia que tiene para la formación de futuros profesionales en el área de animación. Les recordamos que si tienen más dudas sobre la licenciatura en animación y arte de videojuegos, pueden contactar a nuestro equipo de admisiones, cuyos datos aparecerán en unos momentos. Y les agradecemos mucho por acompañarnos. Les deseamos una excelente noche y esperamos verlos muy pronto en el siguiente webinar de UTECA Online. Muchísimas gracias y bonita noche.